Infraestructura, Tamayo Accorsi, Fundación Instituto de Mejores Profesionales del Colegio de Ingenieros de Venezuela, presidente, Centro Ciudad Comercial Tamanaco, gerente general. Es fundador y director de la Asociación Integral de Políticas Públicas, AIPOT, y asesor y miembro del Consejo Consultivo de la Cámara Venezolana de la Construcción, miembro de la Asociación Venezolana de Ingenieros Eléctricos, Mecánicos y Afines, AFIEN, miembro de la Asociación Venezolana de Ingenieros de Inspección y Supervisión de Obras, AVINISO, miembro de la Comisión de Infraestructura y presidente de la Comisión de Asuntos Especiales y Emergentes de la Academia Nacional de Ingeniería y Arte, miembro de la Asamblea Nacional de Representantes del Colegio de Ingenieros de Venezuela, miembro de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Hábitat de Sede Cámaras y miembro fundador de BIM Forum Venezuela del Colegio de la CBC. Es director técnico y miembro de la Junta Directiva de JC de Ingenieros CA y miembro del directorio de la Mesa Técnica de Aguas de la Urbanización Miranda. Opera y mantiene el acueducto privado. Aquí interesante, después lo vamos a invitar a hablar sobre el acueducto privado. Se desempeña como consultor independiente, realizando asesorías, proyectos, administración y supervisión de obras, elaborado numerosos documentos, planes de infraestructura y publicaciones especiales, y es coautor de varios libros en temas relacionados con infraestructura. Muchísimas gracias por su presencia, doctor Páez Pumari, y muchísimas gracias porque también podemos sacar algunas otras presentaciones a futuro muy interesantes con todos los temas que usted maneja. Muchas gracias. Gracias. Ustedes me dicen cuándo procedo para empezar con la presentación. Sí, ya podemos comenzar, porque ellos tienen hoy el sábado. Bien. Infraestructura, planes y prioridades de desarrollo en Venezuela. La infraestructura constituye el apoyo fundamental de todo proceso de desarrollo para las actividades socioeconómicas de las naciones. Adecuadas obras de infraestructura modernas y de calidad, así como la prestación eficiente de servicios conexos, contribuyen a que en un país o región se pueda desarrollar ventajas competitivas y alcanzar un mayor grado de especialización productiva y de bienestar e integración social. La sola presencia de la infraestructura no garantiza la prosperidad interna, pero con su ausencia o estancamiento y deterioro, no puede lograrse un crecimiento sostenido. Impone además una carga inaceptable para la ciudadanía, en especial para los grupos humanos más pobres o vulnerables. Con este texto empezamos la presentación del Plan Nacional de Infraestructura 2021-2033 hace 2 años, que creo que resume adecuadamente la importancia de la infraestructura. La infraestructura pública se clasifica su función de la siguiente manera. Infraestructura económica, que contempla transporte, energía, telecomunicaciones, provisión de agua potable e industrial y tratamiento. Infraestructura social, presas y canales de irrigación, sistemas también de agua potable, alcantarillado, educación y salud. Infraestructura de medio ambiente, recreación y esparcimiento, e infraestructura para la información y el conocimiento. Además, la infraestructura puede clasificarse de acuerdo con su cobertura geográfica, con alcance urbano, interurbano e internacional. En este cuadro vemos en la primera columna los sectores, por ejemplo, económico, transporte, y cómo se subclasifica en transporte urbano, interurbano e internacional, y así sucesivamente. En Venezuela, en los años 40, vienen desarrollando importantes obras de infraestructura. Entre ellas, podemos mencionar la autopista Caracas-La Guaira. Fue la infraestructura más importante en los años 50, después del Canal de Panamá, con tecnología de primera línea, con vías postensadas y con grandes puentes.
El puente general Rafael Urdaneta sobre el lago de Maracaibo fue el puente más largo del mundo con sus características, también con estructuras postensadas y con torres atirantadas. Así como existe el puente Rafael Urdaneta, existen numerosos puentes importantes en el país, muchos construidos con metodología de voladizo sucesivo, como es el caso del viaducto Turumo, con grandes luces. Y además otros sobre el río Orinoco como el puente de Angostura. Recientemente se incorporó sobre el río Orinoco el segundo puente, en este caso carretero ferroviario. Y en las ciudades tenemos importantes distribuidores, tramos elevados de autopistas, etc. La CAF en el 2004 hizo un análisis comparativo en Latinoamérica. Y en ese análisis comparativo, cuando se evalúa la red vial asfaltada de Venezuela en kilómetros cada 1000 kilómetros cuadrados, Venezuela está en red vial por encima de la Comunidad Andina de Naciones y por encima de Mercosur y Chile. Y cuando se analiza la red vial asfaltada, también está por encima de la Comunidad Andina de Naciones y por encima de Chile, mejor que Bolivia, Colombia, Ecuador o Perú, año 2004. En el 2011 se pudo hacer una estimación, porque no hay información oficial, de la longitud total de la red interurbana nacional, estimándose en 121.450 kilómetros. Además de eso, se ha venido construyendo una importante infraestructura metroviaria y ferroviaria, como lo es el metro de Caracas, sus distintas estaciones. En este caso, muestro Aguasalud, que tuve la oportunidad de construir, y Caño Amarillo también, que tuve la oportunidad de construir. Ahora, no solamente las líneas de metro, sino también los metrocables que alimentan al metro de Caracas, y las vías de metro también, como el metro de Los Teques, que se conecta también con el metro de Caracas, o como el ferrocarril de los Valles del Tuy, que también tiene una infraestructura bien importante y bien interesante, que se conecta con Charallave y Cuba. Ahora, no solamente en Caracas y su entorno hay infraestructura del metro ferroviaria, está el metro de Valencia, con su estación monumental, o el metro de Maracaibo, aquí vemos la estación Altos de la Venega, con sus sistemas de intercambio con el transporte superficial, lamentablemente muy corto en recorrido. Puertos y aeropuertos, el aeropuerto de Maiquetía, que tiene proyectos de crecimiento, pero un poco estancado. El aeropuerto de La Chinita, el aeropuerto Santiago Mariño, de Margarita, y desarrollos portuarios importantes como el terminal de contenedores de La Guaira, y otros puertos como Puerto Cabello, que es el más importante del país, o el puerto de Maracaibo. Sin embargo, la situación del sistema de transporte es complejo. La red vial, tenemos la comunicación en recorrido en kilómetros de vías asfaltadas, pero en mal estado y sin control de vehículos sobrecargados. Se estima que cerca del 70% de las unidades de transporte público están paralizadas o han sido desincorporadas por obsolescencia. No tenemos nuevas ensambladoras que produzcan nuevas unidades de transporte público. El transporte colectivo está sin integración modal. Solo existe integración modal y tarifaria entre el metro de Caracas y el Metrobús, pero a la intemperie sobre las vías públicas. Algo similar ocurre con el metro de Maracaibo, con el metro de Valencia. Ninguno de los parámetros de operación del metro de Caracas se cumple, y el país se encuentra aislado internacionalmente. Son pocas las líneas aéreas internacionales que operan, escasa la frecuencia de vuelos internos.
Además, el movimiento portuario en estos momentos es sumamente bajo. En el caso específico del Metro de Caracas, se establecieron una serie de parámetros de operación. Por ejemplo, para línea 1, el nuevo proyecto de rehabilitación de la línea 1 contemplaba que llegase un tren cada minuto 50 segundos en la hora pico de la mañana. En la línea 2 debe llegar un tren cada 3 minutos 20 segundos en la hora pico de la mañana en el ramal principal. Y en la línea 3 cada 3 minutos 35 segundos. Eso no ocurre. Y los lapsos de espera en las horas pico son mayores a 15 minutos. Con relación a la infraestructura eléctrica, tenemos grandes proyectos construidos en el país. Entre ellos la central hidroeléctrica Simón Bolívar, que fue la más grande del mundo hasta el año 2003, cuando fue sustituida por Itaipú y luego las Tres Gargantas. Aguas abajo está la central hidroeléctrica Caruachi. Y más adelante está el grupo de la Laguna de Macagua, con Macagua 1, 2 y 3, y un solo aliviadero, un aliviadero diseñado para mantener el flujo de agua sobre el Parque La Lloví, como parque nacional importante. Además, ese aliviadero pues tiene una vía que lo cruza de 4 canales por sentido. La autopista Leopoldo Sucre Figarela. Y tenemos también un sistema una red de transmisión con un sistema interconectado nacional muy importante. Están las centrales termoeléctricas de Ramón Laguna, Tacoa y Planta Centro, que es turbovapor, y las centrales termoeléctricas de Termosuria, turbogás, ciclo combinado, y varias similares a esta en distintas partes del país. Y además se construyeron 2 plantas de generación eólica, una en La Guajira y otra en Guaraguaná. En estos momentos no están funcionando. El Sistema Eléctrico Nacional presenta frecuentes interrupciones de servicio y variaciones de voltaje. La indisponibilidad estimada es del 47% del parque de generación hidroeléctrica y del 86% del parque termoeléctrico. De 34.000 megavatios de capacidad de generación instalada, el CEN solo dispone de una capacidad operativa cercana al 31%. Es una estimación, hemos levantado las instalaciones de plantas hasta 37.000 megavatios, pero no hay información sobre las desincorporaciones, entonces estimamos en 34.000 megavatios la capacidad instalada. Esta capacidad solo daría para servir el 62,7% de la demanda máxima histórica de 18.696 megavatios ocurrida en el 2013. En este gráfico, como mencionaba antes, la capacidad instalada de 17.000 megavatios debe ser un poco menor, pero no tenemos la información de las desincorporaciones. Y podemos observar que a partir del año 2009 empieza a haber una disponibilidad menor a la demanda máxima. Y particularmente el año 2010 fue muy crítico. La consecuencia de las interrupciones constantes de servicio que vienen ocurriendo desde el 2009 hasta la fecha. En los análisis que hace el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, cuando se le pregunta a los encuestados en las distintas ciudades que se establecieron como ciudades de encuesta, cuál es el servicio público que más influye en su calidad de vida, las personas responden electricidad en 21%. Con relación a la infraestructura de telecomunicaciones, se han construido varias estaciones terrenas de control satelital. Esta imagen es la estación terrena de control de El Sombrero en estado Guárico. Y la otra que tenemos aquí a la izquierda es en Luepa.
Venezuela lanzó desde China el satélite Simón Bolívar, que es el primer satélite artificial propiedad del Estado venezolano, en el 2008. Sin embargo, el 25 de marzo del 2020, el satélite Bensat-1 Simón Bolívar se salió de su órbita geoestacionaria y quedó fuera de servicio. Su vida útil estaba prevista para 15 años y debería quedar inactivo en el 2023. Debería ser sustituido por el satélite Huacaipuro Bensat-2. Sin embargo, tampoco ha sido lanzado el satélite Huacaipuro. Y la idea era que el satélite Huacaipuro tendría un año de coexistencia con Bensat-1 para hacer la transferencia de todos los servicios de un satélite a otro. En este momento, no queda otro remedio que contratar el servicio con una empresa de Virginia, Estados Unidos, Intelsat Corporation, con el cual se viene operando hasta la fecha. En los últimos años, Venezuela ha mejorado un poco su competitividad en banda fija. Aquí vemos los estudios de velocidad global, y en banda móvil, el promedio mundial está en 30.78 megabits por byte. Banda móvil en Venezuela estamos en el puesto 138, apenas tenemos 5 megabits por byte. Megabits por segundo, perdón. Con relación a la banda fija, el promedio mundial de descarga es 67.25 megabits por segundo, y la banda fija en Venezuela, el promedio de descarga es 10,18 megabits por segundo. Pero vemos una tendencia ascendente de recuperación de 9 posiciones recientemente. Con relación a la infraestructura de agua potable y cloaca, pues el país desarrolló hasta finales de los 90 una red importante de plantas de tratamiento, de tuberías de aducción y de distribución de agua en las principales ciudades del país. Aquí mostramos la imagen de la planta de tratamiento de Caujarito, que también tuvimos la oportunidad de construir en técnica constructora. Es la más grande de Venezuela, 10.000 litros por segundo. Y Camatagua, la torre de toma de Camatagua, que es el embalse que surte el Twitter, al cual pertenece Caujarito. Con relación a la cobertura de agua potable y saneamiento, la cobertura aún es deficitaria. En un estudio realizado por el Grupo Orinoco, el promedio de cobertura de agua potable es 93% y de agua servida 78%. Según un estudio del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, del cual soy asesor, el 72,8% de la población de la ciudad no dispone de servicios potables de manera continua. Y cuando hay suministro de agua, el tiempo más común que dispone del líquido es de 5 horas. Aquí vemos el estudio del Grupo Orinoco, donde se muestran los distintos prestadores de servicios y su cobertura de agua potable. Hay casos, como es el caso de Aguas de Monaga, que es un poco deficitaria. El Observatorio Venezolano de Servicios, en la misma encuesta que mencionamos antes, cuando preguntan cuál es el servicio público que más influye en su calidad de vida, la respuesta con relación a agua es el 50%. Con relación a la infraestructura hospitalaria de salud, desde los años 40 para acá se fueron construyendo importantes edificaciones hospitalarias a nivel nacional. Algunas de estas pues estamos mostrando en las imágenes, pero sigue existiendo un alto déficit operacional y de mantenimiento en el sistema de salud pública. Una encuesta realizada por la Encuesta Nacional de Hospitales establece que el 39% de las camas hospitalarias estaban inoperativas en el 2017. El sistema de salud es un sistema complejo con gran número de instituciones que lo integran. Las más importantes, el Ministerio Poder Popular para la Salud, el Instituto Venezolano de Seguros Sociales, el Instituto de Previsión y Asistencia Social del Ministerio de Educación, el Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas,
el Instituto Nacional de Servicio Social, PDVSA. Es un sistema bastante complejo y difícil de controlar. En esa encuesta de operatividad de camas se observan sitios más críticos en Táchira, Falcón, Aragua y Monagas. También se han construido numerosas edificaciones públicas. Aquí vemos el Teresa Carreño, Parque Central, Banco Central de Venezuela, Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, a lo largo de los últimos años, Venezuela ha venido perdiendo competitividad. Por un lado, por problemas de mantenimiento de infraestructura existente, y por el otro lado, porque se paralizaron las nuevas obras de infraestructura. Este es un estudio que realiza la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y se basa en el reporte de competitividad del Foro Económico Mundial. Y vemos cómo Venezuela del año 2006 pasa de la posición 84 al año 2019, que llega a la posición 118, perdiendo 34 posiciones en competitividad, quedando a la par de Guatemala y El Salvador. Somos el país de este grupo el menos competitivo. Este proceso que mencionaba, en el que se indica que se fueron paralizando las obras en construcción, se refleja en el Producto Interno Bruto del sector construcción. En el gráfico de la izquierda vemos cómo cae la relación Producto Interno Bruto sector construcción versus Producto Interno Bruto total del país. El sector construcción era el 7,7% del Producto Interno Bruto total del país, y hoy en día, en el 2021, es 0,7% del total del Producto Interno Bruto del país. Y la caída que mencionábamos antes, cuando se analiza el valor agregado bruto del sector construcción, se refleja aquí claramente en el gráfico de la derecha, cuando cae desde el 2006 hasta el 2021. Ahora bien, no solamente es el hecho que se han paralizado la construcción de nuevas obras, sino que además no hemos hecho el adecuado mantenimiento. Y se refleja en la pérdida de competitividad. En este reporte del Foro Económico Mundial, se analizan carreteras, puertos, aeropuertos, energía eléctrica y agua. Aquí tenemos el ejemplo de las carreteras. Hay una conectividad del 85,7%, pero la calidad está en 26,2%. O sea, no estamos tapando los huecos, las carreteras están en muy mal estado, inseguras, etc. Lo mismo ocurre con el tema eléctrico. Hay una electrificación del 98,9%, pero no hay disponibilidad, las pérdidas son muy grandes, entonces se pierde competitividad. Igual ocurre también con el agua. 87% estima el Foro Económico Mundial de disposición, pero una confianza del 15,1%, que como indicábamos antes, no llega con frecuencia, cuando llega apenas 5 horas. Son muchas las obras de infraestructura, obras importantes, como es el caso que están paralizadas, como es el caso del tercer puente sobre el Orinoco, puente Mercosur, la central hidroeléctrica de Tocoma, el sistema ferroviario Ezequiel Moga 2 desde la encrucijada a Puerto Cabello, y obras de hospitales también, como es el caso del cardiológico de Aducto en Montalbán. En un estudio que hicimos en la Academia Nacional de la Ingeniería y Hábitat, donde se recopilaron los montos pendientes por ejecutar y las obras inconclusas, y este estudio es específicamente para infraestructura y no para el sector vivienda, y contempla obras inconclusas de mediano tamaño, pequeñas. Se logró un monto acumulado de 122 mil millones de dólares en obras de infraestructura,
del cual queda pendiente por ejecutar 67.800 millones de dólares, 55%. Y hoy el país no tiene fondos para continuar la ejecución de estos planes de obras públicas. Particularmente el tema transporte, petróleo y gas, con el 81% del monto pendiente. Sin embargo, Transparencia Venezuela hace un estudio más amplio que incluye también el sector vivienda e incluye obras anunciadas no iniciadas y llega a total de 246 obras y a un monto de 316.000 millones de dólares. Estas obras están en 22 estados del país y hay 124 entes distintos responsables de ellas. Con relación a los planes de desarrollo, en la Cámara de la Construcción se venían haciendo de forma sistemática cada 2 años un plan de prioridades de desarrollo a mediano plazo, 13 años. El último que hicimos, que fue en junio del 2021, Plan Nacional de Infraestructura 2021-2033, contemplaba pues estas obras nuevas y el desarrollo a mediano plazo. Sin embargo, ante el déficit operativo de la infraestructura existente y ante la falta de fondos que tiene el país para hacer inversiones, se desarrolló un plan para el periodo 2022-2023 de rehabilitación y mantenimiento por 2 años. De este año. En el plan de infraestructura 2021-2033, las inversiones totales se estimaron en esos 13 años en 185.173 millones de dólares, con una fuerte pendiente de inversiones en los primeros 3 años para recuperar la infraestructura existente y luego con una inversión más o menos constante, creciendo progresivamente año a año hasta llegar a 19.000 millones de dólares en el 2033. El plan, cuando se analiza el país, en el cual se contemplan diferentes sectores en infraestructura vial y ferrocarriles, metros y RT, está la inversión más grande, mientras que en otros sectores de infraestructura como petrolera, eléctrica, educativa, la inversión es un poco menor. Por el contrario, con el Plan Nacional de Mantenimiento 2022-2023, fue necesario contemplar una inversión mucho mayor en el sector eléctrico, que es el que se encuentra más deteriorado. De segundo, desde luego queda transporte y vialidad, y luego la inversión es más o menos parecida en salud y agua y saneamiento. El Plan Nacional de Mantenimiento contempla una inversión de 5.625 millones el primer año y 4.675 millones el segundo año. Básicamente en el plan se toman 4 sectores: transporte y vialidad, energía eléctrica, agua y saneamiento y salud pública. Con relación a transporte y vialidad, hay distintas estructuras que requieren mantenimiento, entre ellas el puente General Rafael Urdaneta sobre el lago de Maracaibo, que está ubicado en un ambiente altamente agresivo y ha venido presentando problemas de corrección y requiere mantenimientos correctivos en pilotes, en cabezales, en las pilas, en los apoyos, existen problemas en los apoyos móviles. Se corrigió un problema en la pila 27, pero las demás pilas no se han reemplazado los apoyos móviles y los tirantes requieren revisión y mantenimiento. Algo similar ocurre con el viaducto de la Cabrera, en este caso no por corrosión, sino por la problemática con asentamientos diferenciales y la problemática con el tablero, que fue diseñado para una carga vehicular menor a la que establecen las normas, y actualmente sí no hay control de carga y están circulando vehículos sobrecargados. El tablero actual debe ser sustituido por una nueva losa de concreto precomprimido. Este
Son recomendaciones de evaluación y diagnóstico que se hicieron en el 2014 y que no se han implementado. Además, se debe colocar asfalto sobre la superficie de la losa del puente, colocar los adecuados apoyos de neopreno y realizar los sistemas de fundación. De no efectuarse una intervención inmediata, se corre el riesgo de que el deterioro sea tal que imposibilite el tránsito de vehículos. Esto es importante. Esto es 2014 y hasta ahora estas medidas no han sido implementadas. Con relación al transporte superficial, autobuses Yutong, estamos contemplando que se cree un programa de importación de repuestos y reposición de la unidad Yutong con el fin de recuperar 3.600 autobuses, el 50% de la flota en un periodo de 2 años. Otro tema que hay que considerar y del cual hay muy poca información es el mantenimiento vial de la vialidad rural. La vialidad rural debe ser tal que permita la transitabilidad durante todo el año, por lo que es necesario mantenerla bien granzonada los primeros años, construir bateas para drenaje y aplicar técnicas de estabilización de suelo. El asfaltado posterior solamente se justificará en aquellos casos de tráfico importantes, para lo cual se debe hacer un análisis detallado de la producción agropecuaria y seleccionar las vías que serán objeto de inversiones progresivas hasta su pavimentación. Este proceso de mejora a las vías engranzonadas se realiza en un programa de inversión a 5 años por niveles de ejecución, como el que vemos en el gráfico de la izquierda, donde se pasa por el granzón hasta llegar a asfalto en frío y asfalto en caliente. Con relación al metro de Caracas, se trató la rehabilitación de la línea 1, pero la rehabilitación no se terminó por problemas de pago. Todavía quedan pendientes 400 millones de dólares de la contratación de la rehabilitación original, pero sin embargo, ahora se requieren otros 300 millones de dólares para las reparaciones y mantenimiento de trenes y de vías, y por incumplimiento de contrato se deben 155 millones de dólares. Si se cancelara este dinero, la ejecución de los trabajos faltantes se concluiría entre 12 y 10 meses. La línea 1 es básica porque el metro de Caracas funciona como una suerte de espina de pescado, todo converge en la línea 1. Actualmente solo operan 19 de los 48 trenes incorporados y los trenes están en despacho manual. El sistema automatizado inalámbrico de control de trenes no ha sido puesto en servicio, por lo que los trenes no pueden pasar de 40 kilómetros por hora. Y los rieles deben ser cambiados. Las vías férreas rehabilitadas ya están desgastadas por falta de mantenimiento. Además, existen frecuentes cortocircuitos en las zapatas colectoras de red de contacto. Esta es una información de una serie de presentaciones que se hicieron en la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat por parte de Patrick Merón y de Eduardo Llanes Montrego. Por otro lado tenemos el aeropuerto de Maiquetía, cuya rehabilitación y ampliación tuvo un avance, la contratación tuvo un avance físico de 34% y se paralizó. Hay una obra muy importante que es la pista principal 1028, cuya rehabilitación no se ha ejecutado. Solo se rehabilitó la calle del Rodaje Fox como pista alterna. Quedan pendientes la rehabilitación de la plataforma de los terminales de pasajeros, sustitución de 4 pasarelas de embarque de terminal nacional, culminación de la plataforma remota internacional y la actualización del sistema de control aéreo y seguridad interna. Lamentablemente no se aprovechó la paralización que hubo con el COVID para realizar el trabajo de la pista 10. En total, las inversiones en transporte y vialidad, en transporte 990 millones el primer año y en vialidad 690 millones el primer año. En
el segundo año 732 millones transporte, 804 millones en vialidad, a lo que al sumar puertos y aeropuertos tenemos una inversión total de 1.868 millones el primer año, 1.735 millones el segundo año. Con relación a la energía eléctrica, lo que se ha planteado es la rehabilitación de una serie de centrales, particularmente de turbinas a gas, construidas recientemente desde el 2009 para acá, la mayoría de ellas, pero dándole prioridad a ciertos sectores, aquellos sectores cercanos a donde existen establecimientos industriales. Entonces, para eso, ha dado la información de Conindustria, en la región central del país está el 75% de las industrias de Venezuela, y en la región occidental el 19% de las industrias de Venezuela, particularmente Zulia, Táchira, Yaracuy, Trujillo, Cogede, Falcón y Portuguesa. Además estamos viendo que en los estudios de la industria, el primer trimestre del 2021 se tenía una capacidad operativa de 19%, y para el segundo trimestre del 2022 la capacidad operativa del sector industrial estaba en un promedio de 31%, con un incremento del 66%. Eso implica una demanda mayor de energía y un techo para ese crecimiento si no se dispone de esa energía. Estas centrales a gas también necesitan gas, porque si operan con combustibles líquidos, el mantenimiento es mucho más costoso y más complejo. Sin embargo, con relación al tema gas, hubo un máximo histórico en el 2016 de 7.926 millones de pies cúbicos diarios, que cayó a un valor actual que se ha mantenido desde el 2020 para acá de 4.300 millones de pies cúbicos diarios. Esta caída es producto de la caída de la producción petrolera, porque esta caída de producción de gas es gas asociado. De manera que esto es una cadena en la que hay que subir la producción petrolera para subir la producción de gas, para subir la generación de electricidad. Y no solamente la generación de electricidad, sino estamos hablando de las petroquímicas, estamos hablando de Sidor, estamos hablando de muchas cosas que dependen del gas. La Cámara Petrolera de Venezuela también ha hecho un plan de recuperación de producción, en la cual ellos se manejan en función de la recuperación de 14.000 pozos petroleros, y una inversión en la cual se subiría a 250 300.000 barriles diarios en Oriente y 200.000 barriles diarios en la faja petrolífera del Orinoco. La inversión para frenar la declinación estaría en 8.000 millones de dólares, y para recuperar 12.000 millones de dólares en el primer año. Estamos hablando en los primeros 2 años. Estamos hablando de 20.000 millones de dólares en los primeros 2 años. Tiene que haber un proceso paralelo que apoye la producción petrolera, que con la producción petrolera no se dependa de la importación de petróleo liviano para licuar el petróleo de la faja del Orinoco, y que además se aumente la producción de gas, con lo cual pues tendríamos gas suficiente para la generación eléctrica de las plantas que estamos mencionando. La inversión en generación eléctrica en el primer año sería en 1.500 millones para lograr subir 7.620 megavatios, y en el segundo año 1.268 millones para subir a 6.390 megavatios. Esto tendríamos una holgura de disponibilidad sobre la demanda máxima, y se permitiría, y ello permitiría que el crecimiento del sector industrial, del sector comercial y de la demanda pueda seguir creciendo sin interrupciones de servicio.
En paralelo, pues, eso mejoraría también el suministro de agua potable, que depende mucho de la electricidad en muchas ciudades del país, donde no es por gravedad, y mejoraría también las telecomunicaciones. Con relación a agua y saneamiento, estamos contemplando un estudio del Grupo Orinoco, una serie de presentaciones realizadas por el ingeniero Germán Uzcategui, donde se aplican un grupo de planes urgentes para solucionar casos como reparación de vehículos de transporte, bombas averiadas con motores dañados, etcétera, para garantizar en el primer año una continuidad de 50 litros por habitante al día a toda la población conectada a la red de distribución. Ellos contemplan una segunda etapa de 4 años para la recuperación operativa, donde se reparan aquellos sistemas que colapsan repetidamente, las tuberías rotas y las fallas importantes. La idea es que en estos 4 años se logre que se capte, potabilice y transporte 200 litros por habitante día. En este plan, pues estamos contemplando el primer año de estos 4 años en la inversión. También hay una serie de proyectos que están aprobados por la CAF, están parcialmente paralizados por problemas de financiamiento desde la CAF, de las 5 plantas potabilizadoras más grandes del país. Entre las mejoras que se han introducido es el reemplazo de los barrelodos por un sistema de barrelodos de fondo que es más eficiente. En el caso de Caujarito, logra permitir que Caujarito pueda llegar de 10.000 a 12.000 litros por segundo. Y fue instalado también en La Guairita. Sin embargo, hay otros problemas que no están contemplados en este plan de financiamiento de las para reparar las plantas, rehabilitar las plantas de tratamiento, las 5 más importantes del país, como es una fuga que tiene La Guairita de 800 litros por segundo que está pendiente de corregir. La inversión en el primer año, 514 millones, 414 millones. Con relación a salud pública, estamos planteando la rehabilitación de 34 hospitales del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Para esta inversión se tomó como referencia un estudio de 22 hospitales realizado por la Unidad de Gestión de Tecnologías para la Salud de la Simón Bolívar, y se hizo una proyección a 34 hospitales centinelas indexando los costos. En ese estudio de la Universidad Simón Bolívar, manejó unos hospitales cuya vida útil ya era de 40 años. Se encontraron problemas con el sistema eléctrico, con los elevadores y con los sistemas de aire acondicionado. Además, no están operativos los sistemas de protección de cargas eléctricas, los de llamadas a enfermeras y la señalización de alarmas y altoparlantes. Para ello, la Universidad Simón Bolívar contempló una inversión en 22 hospitales de 67 millones de dólares. Y estas cifras pues las manejamos, las indexamos y es la referencia con la cual se hace la proyección. Por otro lado, se contempla la rehabilitación en un lote importante de camas hospitalarias. La inversión en el primer año, 311 millones, la inversión en el segundo año, 623 millones. En total, en el Plan Nacional de Mantenimiento, manejamos para el primer año 5.625 millones y para el segundo año 4.675 millones, un total de 10.300 millones. Esto viene siendo como cercano al 9% del Producto Interno Bruto Nacional, y no nos parece que sea una cifra difícil de alcanzar. Con relación a este programa, para definir cuál es el impulso del programa sobre el empleo, nos basamos en un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo para América Latina, en el cual se analiza el potencial de inversión en infraestructura para impulsar el empleo. América Latina y el Caribe.
No todos los sectores generan el mismo número de empleos. Energía genera más empleos que agua y saneamiento, y a su vez agua y saneamiento más que transporte. Y además, no la proporción de empleos calificados y no calificados es igual. En el sector transporte, los empleos calificados mucho menos y los no calificados mucho mayor. Con indicadores hicimos las proyecciones del Plan Nacional de Mantenimiento en base a empleos y llegamos a cifras en empleos anuales directos de 162.000 empleos, indirectos 178.000 empleos e inducidos 136.000 empleos, que a los 2 años es casi 1 millón de empleos. Ahora, ¿cómo lograr la ejecución de este plan el proceso es un proceso complejo, donde en algunos casos sería necesario reformar leyes, en otros casos apoyarse en asociaciones público-privadas. La inversión pública y la inversión privada es importante. Préstamos de la banca multilateral, mayor poder adquisitivo y tarifas. Entonces, como se ve en este gráfico, en este cuadro, el tema es bastante complicado. Sin embargo, hay una serie de estudios en relación a las asociaciones público-privadas que para su implementación no se requiere de reforma de leyes específicas y la participación de la inversión privada pudiera ser sumamente útil para este proceso de recuperación de la infraestructura nacional. La inversión pública tiene un alto efecto multiplicador sobre la macroeconomía y el empleo, pero por el contrario tiene efectos desfavorables para el déficit público y la balanza internacional. La inversión en infraestructura durante épocas de crisis es un instrumento de política anticíclica de gran utilidad para acelerar el relanzamiento de las economías. Sin embargo, los fondos del Estado no son suficientes para lograr este efecto y el sector privado, con los contratos de asociaciones público-privadas, alivia la carga, convirtiéndose en una fuente alterna de mantenimiento, de financiamiento y de reactivación. En Venezuela ha sido el sector público el encargado de realizar la inversión de nuevas infraestructuras. Sin embargo, ante las limitaciones económicas, el sector privado puede asumir algunas funciones. Las principales opciones de asociaciones público-privadas son Build, Operate and Transfer, modelo de concesión en el que el sector privado construye, opera y mantiene una infraestructura, recibiendo beneficios por un periodo de tiempo de 20 a 25 años y luego la traspasa al sector público. Build, Own, Operate and Transfer. El modelo se diferencia del anterior en el que la empresa privada es dueña del proyecto y los beneficios. Las concesiones BOT y BOOT se denominan también concesiones Greenfield. Greenfield son todos proyectos nuevos. Luego existe Renovate, Operate and Transfer. En este modelo de concesión, la empresa privada reconstruye una propiedad pública, la opera y mantiene, recibiendo beneficios por un periodo de tiempo de 25 años y luego entrega nuevamente al sector público. Este modelo se usa mucho en edificaciones portuarias y aeroportuarias y se le denomina también Brownfield, concesión Brownfield. Y cuarto, propiedad y explotación por el sector privado. Es exclusivo del sector privado. Ya sea que el sector privado o el público se encargue de la operación o provisión de servicios, los usuarios generalmente pagan tarifas que costean total o parcialmente la inversión para la construcción de los gastos corrientes de operación y mantenimiento. En este gráfico, desarrollado por la CAF, en un programa que ellos denominan Infrascopio, vemos cómo países como Chile, Brasil, Perú, México y Colombia han hecho importantes inversiones en asociaciones público-privadas, pero Venezuela ha dependido del rentismo petrolero y no ha desarrollado asociaciones público-privadas, siendo el país que menos tiene. Entre el 2000 y el 2015, 29 países con 2.171 nuevos proyectos por un valor de 695.000 millones de dólares trabajaron los proyectos en asociaciones público-privadas. En el tema vialidad en América Latina y el Caribe,
Se construyeron en ese periodo de tiempo 37.156 kilómetros, donde Brasil, Argentina, Perú, México son los países que más kilómetros desarrollaron. Y en generación eléctrica, en América Latina y el Caribe, 64.695 megavatios, donde Brasil y México tienen las principales inversiones. En Venezuela existen grandes posibilidades de proyectos en asociaciones público-privadas. Entre ellos, para la rehabilitación vial estarían las concesiones viales. Hasta el 2007, que fue cuando se eliminaron las concesiones viales, existían 3.709 kilómetros de vías bajo peaje y un total de 66 peajes del país, que además permitían el control de la carga pesada. Ese programa se apoyaba en 280 plantas de asfalto con una producción estimada de 60 millones de toneladas al año, 3.000 kilómetros de vía, 71 kilómetros por planta al año. Nada más en autopistas intercomunales, el 65,5% de la red vial estaba bajo asociaciones público-privadas. Y de estas concesiones, la administración pública tenía el 17% y la privada el 83%. Con relación al tema de desarrollo aeroportuario, hay una serie de estudios que viene haciendo el Banco Interamericano de Desarrollo. En este caso, en especial del aeroportuario, que incluye hasta los años 2018-2019. Y aquí vemos cómo se fueron contratando a lo largo de los años asociaciones público-privadas aeroportuarias y las columnas muestran el número de contratos iniciados por año. Hay picos como este del año 2000 o el del 2019, en el caso de Brasil, que el número de asociaciones público-privadas contratadas es muy importante. En este cuadro vemos también el número de pasajeros transportados en aeropuertos bajo asociaciones público-privadas y el número de aeropuertos bajo asociaciones público-privadas. En Argentina hay 39, en Colombia 19, en Perú 18, en México 36, en Brasil 29 aeropuertos bajo asociaciones público-privadas. Aquí se da prioridad a aquellos aeropuertos que trasladan más de 1 millón de habitantes. En el caso venezolano, 1 millón de pasajeros. En el caso venezolano, hay una serie de aeropuertos que pudieran ser concesionados bajo asociaciones público-privadas. Muchas de esas asociaciones público-privadas tienen participación de transnacionales especialistas en tráfico aéreo de distintas partes del mundo. En nuestro caso estaría Maiquetía, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, estaría el Santiago Mariño Nueva Esparta, La Chinita en el Zulia, Antonio Anzoátegui en Anzoátegui, en Barcelona, el Manuel Piar en Puerto Ordaz, e incluimos aquí también el aeropuerto Arturo Michelena, que aun cuando está por debajo del 1 millón de pasajeros anuales, tiene el principal aeropuerto de carga del país. Todo este grupo de aeropuertos podrían ser sometidos a concesiones de asociaciones públicas. Algo similar ocurre en el sector portuario. Este también es un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo del 2020, donde vemos el número de asociaciones público-privadas portuarias por inicio de contrato. Y vemos como, por ejemplo, Brasil en el año 98 tiene 7 contratos de asociaciones público-privadas. En el 2013 hay varios países, entre ellos Brasil, México, Perú, con inicios de contrato por asociaciones público-privadas. Cuando se analizan estos temas, particularmente las asociaciones público-privadas están relacionadas con carga contenerizada. Y prácticamente el 100% del total del país en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Jamaica, México, Panamá, Perú, República Dominicana, están bajo asociaciones público-privadas.
y en Argentina el 94%. El número de terminales, por ejemplo, en Brasil hay 39, en Argentina 9, en Colombia 12, en México 20 y así sucesivamente. Hay 119 terminales en América Latina y el Caribe manejados bajo asociaciones público-privadas. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Venezuela, pudiéramos tener una concesión de asociación público-privada para la operación de los ferries entre Puerto La Cruz y Margarita, que está tan deteriorada, y se podría otorgar una concesión equivalente a lo que fue con ferry, bajo sistema APP, Build Operate and Transfer, que incluye rehabilitación del terminal Eulalia Moroso, la incorporación de un servicio de ferry con nuevos buques para pasajeros y cargas, cuyas capacidades acumuladas suplan el déficit de la nueva Conferri. Y estos buques deben tener unas capacidades acumuladas en el entorno de los 10.000 asientos para pasajeros y 2.500 vehículos. En un acuerdo entre la Cámara Venezolana de Construcción y la Universidad Católica Andrés Bello, se hizo un estudio de proyectos susceptibles a ser desarrollados por asociaciones público-privadas. Ese banco de estudio está pendiente para estas contrataciones. Aquí hay ejemplos en 6 sectores. Uno es la ampliación del acueducto Luisa Cárceres de Arismendi, o sea que sería Clavelino segunda etapa, desde que alimentaría los estados Sucre y Nueva Esparta, sumamente importante para la isla que tiene déficit de agua. Otros serían las vías rápidas en el entorno del lago de Valencia, tanto por el norte como por el sur. Estaría el caso de la ampliación del aeropuerto internacional de Higuerote, el ferrocarril nororiental de Puerto Ordaz, Maturín, Manicuare, y el puerto de aguas profundas de Manicuare, entre otros. Bien, solamente es el tema de las asociaciones público-privadas, sino que muchas veces, últimamente, la banca internacional está pidiendo que los proyectos, los nuevos proyectos, estén concebidos bajo el concepto de BIM. BIM es un método de trabajo, no es un software, sino es una metodología de trabajo colaborativo para la gerencia de proyectos, construcción y rehabilitación y mantenimiento a través de la generación y gestión de un modelo virtual tridimensional y un proyecto de infraestructura que concentra y registra todos los datos desde su concepción inicial, durante la ejecución y a lo largo de su ciclo de vida hasta su demolición. Utilizando estas metodologías, no deberíamos tener la situación actual de obras paralizadas, de aumentos de costos, etcétera, que tenemos en estos momentos. Aplicar la metodología BIM evitará que ocurran paralizaciones, un aumento de productividad, la exigencia gradual del uso de BIM para el diseño, ejecución y gestión de obras públicas significa adecuar las estructuras a procesos internos de administración pública. Ventajas de modelar y visitar los proyectos antes de su construcción. En el mismo modelo se pueden identificar dónde las distintas actividades interaccionan y se puede resolver a nivel de proyecto en lugar de estar resolviendo en obra. Mejorar la calidad de construcción de obras con promoción de estándares y leyes y normas e incrementa la precisión de la planificación de obras, elaborar cronogramas con una previsión de gastos exactos y fiables, que serían las etapas 4 y 5 de BIM. Conclusiones: como hemos visto en este estudio, la infraestructura del país se ha venido deteriorando y se han acumulado las inversiones de reconstrucción y rehabilitación debido a la falta de un adecuado y sistemático mantenimiento. Se hace imperativo el rescate de la infraestructura existente para generar competitividad y para respaldar el crecimiento que conduzca, ante un cambio de políticas públicas, a una recuperación de los sectores industrial, comercial, servicios públicos, salud, agrícola y pecuario y turismo. La inversión en el sector construcción será de gran relevancia en la recuperación económica del país, ya que contribuirá a respaldar las necesidades de crecimiento, crear empleo y fomentar el consumo. Estas inversiones fomentarán también el crecimiento de las industrias proveedoras de insumos y generarán efectos multiplicadores sobre la cadena de valor. Gracias.
Estoy atento a preguntas y respuestas. Ok, bueno, muchísimas gracias, doctor Páez Kumar. Bueno, no sé si los chicos aquí tienen alguna pregunta por hacer. Y vamos a ver el chat, a ver si hay alguien que tenga alguna pregunta. A ver. Ok, todos buenos días a todos. Buenos días. Lo que pasa es que desde el lote del aeropuerto solo está certificado de explotadores de aeródromos, Margarita y Maiquetía. Los demás no están y son clasificados tipo A y B. No sé si tenga algo que decir sobre eso. Bueno, es que yo pienso que lo que se contemplaría en el caso de una asociación público-privada son las mejoras del aeropuerto para sus certificaciones internacionales, ¿no? Ok, bueno, pareciera. Ajá, felicitaciones, doctor Páez Kumar. Completó su exposición, no solo mencionar el deterioro, pero muestra algunas soluciones y algo muy importante, las soluciones. ¿Qué diferencia hay entre una asociación pública privada y una empresa mixta? Esta es una pregunta que sale, ¿verdad? ¿Me oyó? Sí, bueno, las empresas mixtas son conceptos que se usan particularmente para el sector petrolero. En la asociación público-privada tenemos es un operador privado que es el que se encarga de la concesión, no es una empresa mixta. Bueno, muchísimas gracias, doctor Páez Kumar, por aquí, por esta parte. Yo, Disculpa, Debbie, hay una persona yo con la tengo la mano mano levantada. levantada. Christopher Correa. Ok, de todos modos, quiero advertirles que tenemos algunos problemitas con unos bajones de luz, posiblemente en algún momento se corte la conferencia y pido disculpas por ello. Adelante, Christopher. Gracias. Bueno, nada, evidentemente, en primer lugar, felicitar a todo el grupo, a la cámara que han estado trabajando esto, que de verdad es un trabajo impresionante. Yo creo que cualquier palabra que digamos para expresar lo completo que es este trabajo y lo mucho que le aporta a Venezuela se queda insuficiente. Así que nada, mis felicitaciones para usted, doctor Páez Kumar. ¿Verdad? Muy bueno. Más allá de eso, a lo mejor plantear